usted está tranquilo. Y no importa que esté en el Medio Oriente, que le estén tratando de matar, que usted vaya a ser mártir por el Evangelio, ahí usted está tranquilo porque usted sabe que nació para eso. El propósito que Dios te ha dado antecede tu existencia. Antes de tu nacer y antes de tu vivir, tu propósito ya vivía, ya existía. Y tú eres una consecuencia de tu propósito. La gente piensa que la historia de la humanidad es el hombre buscando a Dios. Pero la historia de la humanidad, en esencia, es Dios buscando a los hombres para que realicen su llamado, su propósito. Dios creando situaciones, Dios creando circunstancias. Dios te deja vivir, años de vida vienen y van, porque Dios lo que quiere es que encontrarte ahí haciendo su santa y divina voluntad. Nosotros no somos nada. Isaías entendió ahí cuando entró que las faldas del Señor llenaban el templo. En el versículo 2, Dios se sigue dando a conocer. Por encima de él habían serafines, la única muestra de estos ángeles en la Biblia. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Está hablando que hasta los ángeles están reverentes ante el Señor. Dios da a conocer que Él es un Dios al cual todos tenemos que rendir reverencia. Dice que cubrían sus pies, que cubrían sus rostros. Dios no es cualquier cosa. Mas Jehová está en su santo templo, cae delante de Él toda la tierra. A veces tratamos con un Dios que pareciera que fuera cualquier cosa. Es un Dios al cual le debemos reverencia. Es un Dios al cual le debemos todo cuanto somos. Y Él se merece realmente que nosotros trabajemos para Él. Él se merece que usted hoy esté haciendo el propósito por el cual usted y yo nacimos. Y dice la palabra en el versículo 3, sigue dándose a conocer, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Hermano, el mayor de los atributos de Dios. Dios es santo. Y los hebreos no tenían manera de subrayar, como nosotros subrayamos una palabra hoy, que la subrayamos para hacer énfasis, no podían. La única manera que ellos tenían para subrayar era repitiendo la palabra. Si repetían 2 veces, eso tenía mucho valor. Si hubiese dicho santo, tenía valor. Santo, santo, tremendo valor. Pero cuando dice santo, 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 quiere decir que tenía todo el valor que un hebreo pudiera darle a una palabra. O sea, el mayor de los atributos. Tú vas a trabajar para un Dios santo. Tu llamado corresponde a hacer en esta tierra una obra, una misión, un llamado para un Dios santo. Un Dios santo hace un llamado santo para personas santas. El tema de hoy es que queremos responder al llamado de la manera que nosotros querramos. Queremos responder y queremos decir: sí, Señor, quiero ser pastor, pero sigo haciendo lo que yo quiera. Queremos responder y queremos decir: Señor, quiero irme para Haití, quiero hacer esta obra en cualquier lugar, pero seguimos haciendo. El Señor dice: no, solo en santidad clasifica para hacer la obra a la cual yo te he llamado. Hoy no te está pidiendo, no hay tantos requisitos a los cuales Dios te está diciendo para trabajar en su empresa. No te está diciendo: tiene que tener tantos años de experiencia, tiene que hacer así, tiene que hacer. No te está pidiendo, solo te está pidiendo que debes vivir en santidad, porque no clasifiques, es antagónico. No es posible que de un Dios santo con un llamado santo usted no ande en santidad, no va a poder hacerlo. No tenemos que esforzarnos mucho, no tenemos que orquestar, no tenemos que aparentar, no tenemos que ayudar a Dios. En un sentido de la palabra, somos colaboradores de Dios. La palabra dice que Él es santo, santo, santo. Hoy pareciera en la época posmoderna que esto no se puede llevar a cabo. Y es cuando más inventos hay, cuando más filosofía hay, cuando más cosas hay. Es verdad, los tiempos han cambiado, hermano. A cuando yo era un niño que cantaba un signo dignario y toda esta cosa, hasta ahora que ya he visto el cambiar, es como los tiempos cambian, pero que los tiempos cambien no puede afectar la adoración a Dios, no puede afectar la integridad a Dios, no puede afectar el tiempo de Dios, no puede afectar tu excelencia hacia Dios, porque Él sigue siendo el mismo. No hay sombra de variación, ni siquiera una sombra de variación en Él. Él es santo, se muestra tal y como es.
Y dice el versículo 4, y los que así, fíjense cómo se está poniendo esta revelación que está teniendo Isaías. Dios se le está dando a conocer. Cuando Dios se le da a conocer a un hombre, eso es algo extraordinario. Eso es algo que no se puede describir. Es como cuando el apóstol Pablo recibió a Dios, ni siquiera pudo ver. Cuando salió de ahí quedó ciego. Cuando se le da a conocer a Jacob, ni siquiera pudo caminar bien. Cuando salió de ahí dice que cojeaba. Cuando Dios se le da a conocer a un hombre, es una experiencia tan extraordinaria, siendo pecador, siendo limitado. Conocer a un Dios tan santo, somos tan privilegiados, hermano. Conocer a un Dios tan santo, conocer a aquel que nos llamó, tener una relación con Él tan extraordinaria. Dice que los quiaciles, los objetos inanimados en el templo, empezaron a moverse. La casa se llenó de humo, la gloria de Dios en aquel lugar. Dios le estaba manifestando su contexto a Isaías. Dios le estaba manifestando cómo Él actúa, cómo Él obra. ¿Y sabes qué? En el versículo 5, ahora hay otro paso, hay otro punto que queremos tratar aquí. Hasta aquí hemos tratado que Dios se da a conocer. En el versículo 4 queremos tratar, en el versículo 5, algo que pasa en Isaías. Cuando Dios se da a conocer, entonces usted se conoce a sí mismo. La gente no se conoce a sí mismo porque no ha conocido a Dios. Es hombre, quiere ser mujer. Es blanco, quiere ser negro. Es negro, quiere ser blanco. Está constantemente queriendo cambiar. No está de acuerdo con sus circunstancias. Nació en tal lugar, quiere nacer en otro lugar. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios. Porque cuando conoce a Dios, se puede conocer a sí mismo. No hay complejo de inferioridad que me crea menor. No hay complejo de superioridad que me crea mayor. Yo me creo exactamente la exactitud de la creación de Dios. Yo soy único, original, yo no tengo copia. Soy exactamente como Dios me hizo. Y si Él eternamente me escogió para ser así, yo tengo que estar completamente halagado, tengo que estar completamente satisfecho de que Dios me haya escogido aquí a mí para estar en este lugar, para estar en este país, para vivir donde usted vivió y donde ha vivido, donde está. Y dice la palabra de Dios que Él se conoció a sí mismo. ¿Cuántos se conocen a sí mismos después de un encuentro con Dios? Hay muchos. Pudiéramos mostrar muchos ejemplos, pero tenemos que correr por el tiempo. Y dice, que dijo, ay de mí que soy muerto. Cuando Dios se da a conocer, la actitud del hombre es conocerse. Y cuando se conoce no va a decir, ay, soy perfecto, soy tremendo adorador, soy tremendo levita, yo hablo y la vida se convierte. No, cuando usted se conoce a sí mismo, usted reconoce su naturaleza y usted dice, yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo, Isaías, estaba centrado en Usía. Yo, Isaías, estaba centrado en este reinado. Yo lo único que veía es un palacio. Yo lo único que veía es esta circunstancia. Yo pensaba que conocía a Dios, pero no conocía ni la sombra de Dios. Como dijo Job cuando tuvo esta experiencia, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora verdaderamente sé quién es Dios y por consecuencia sé quién soy yo. Ay de mí que soy muerto, estoy muerto en pecado. Ay de mí mi naturaleza. Y dice la palabra que si nosotros reconocemos nuestro pecado, no es para que tampoco nos quedamos ahí lamentando que soy pecador y nos quedemos ahí lamentando nuestro pasado y nos quedemos ahí lamentando las circunstancias, sino que dice que el que confesare su pecado, Él es fiel y justo para perdonar. El proceso del llamado de Dios te hace a ti abrir la boca de la abundancia de tu corazón, te hace despojarte, te hace rasgar tu vestidura, te hace perder. Hay un vaciamiento de tu yo, hay un vaciamiento de tu existencia. Tú dices, yo no soy nada, Señor. Yo estoy vivo todavía. Quizás Isaías se tocaba y decía, estoy vivo todavía. Porque en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios y seguir vivo. Moría el que veía a Dios. Y Él está vivo, viendo al Señor y dice, yo soy muerto. El proceso del llamado de Dios incluye una santificación. Él te va a santificar, pero Él está esperando que tú expreses tu deseo, porque Él produce el querer como el hacer, hermano. Él produce eso, Él se da a conocer para producir que tu boca se abra y diga, ay de mí, yo confieso, pero yo quiero otra vida en ti, Señor.
Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él reconoció que al que estaba viendo era Jehová de los ejércitos. Y él reconoció la situación que vivía. Cuando usted conoce a Dios, usted no puede estar cómodo ante la situación que se vive hoy actualmente. Ante la situación de los vecinos que le rodean. Usted reconoce que hay un problema. Somos muertos. Y Dios va a hacer algo. ¿Sabe? El versículo 6, hay una actitud en el proceso de Dios hacia el hombre. Dios siempre está esperando llegar a hacer lo que tiene que hacer en ti para que tú puedas hacer lo que Él quiere que tú hagas. Él se da a conocer. Tú te conoces. Y cuando tú te conoces, Él entonces te transforma. Y esa transformación viene dada a través de la santificación. Y dice el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que tú tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Dios no se queda solamente en dársete a conocer. Dios sabe que tú te vas a conocer a ti mismo, y que tú vas a expresar tu inconsecuencia. Como este es lo que Él está esperando, que tú te expreses, que tú confieses, Él te va a santificar. Y cuando usted está santificado, usted está listo para responderle a Él. Ninguna persona bíblicamente que ha tenido un encuentro con Dios de esta manera se ha quedado estancado en el mismo lugar. Todos han avanzado. No toda una iglesia estancada, es porque la gente no ha reconocido. La iglesia hoy, como hablamos el pastor y yo, hay un estancamiento en la iglesia a nivel mundial. Hay una situación difícil. Algo nos falta y tenemos que entender que es urgente, que es impostergable, que es ahora. Y sabes, tocando su boca lo santificó. Y el versículo 8 dice: después oí al Señor. La gente está diciendo: Dios, háblame, yo quiero escucharte. El Señor te está diciendo: yo quiero limpiarte. Señor, bautízame con tu espíritu. Señor, haz grandes cosas. Señor, el Señor te está diciendo: yo quiero limpiarte, porque cuando tú estés limpio te voy a hablar 24 horas. Te voy a hablar en tu cama, al levantarte, al acostarte, en todo momento te voy a hablar, porque es inherente el conversar, el hablar, el dialogar de Dios con el hombre. Dice la Biblia que desde Génesis Adán se comunicaba abiertamente con Dios en el jardín del Edén. Era santo, no había conocido pecado. Y Dios quiere volver a la humanidad al jardín del Edén, a ese contexto donde el hombre se comunica con Dios. ¿Cuántos errores nos estuviéramos evitando si escucháramos hoy la voz de Dios? Los hijos no escuchan a los padres, por eso hay tanto tropiezo. Endurecen su corazón. Si la iglesia, si los matrimonios, si la familia hoy escucháramos a Dios, estuviéramos diferentes. Pero hay muchos enemigos, hay muchas cosas que están afectando, pero hoy Dios nos está llamando a frenar en la carrera esa de velocidad que tenemos y a tomar un tiempo para poder hacer la cosa como Él demanda que se haga. Sí, hermano, Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios exigente. Y Él te dice: así, de esa manera, no lo puedes hacer. Persistes en hacerlo y te siguen saliendo las cosas mal. Si tú, la peor locura es tener resultados diferentes utilizando el mismo método. Te has pasado la vida errando, te has pasado la vida tropezando, nos hemos pasado la vida de la misma situación, y el Señor dice: hoy yo necesito que tú entiendas que de esa manera no puedes hacer. El versículo 8 dice, y terminando ya: después oí
la voz del Señor que decía. La gente le está diciendo a Dios, yo quiero escucharte. La gente le está diciendo, yo quiero que tú me hables. La gente le está diciendo, yo quiero oír tu voz. Y Dios ya está hablando. Dios está diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El llamado que Dios tiene para ti y para mí no es facilito como muchas veces pensamos. Cuando yo llegué a Haití con mi esposa, tenía solo 25 años, ella 22. No conocíamos el creol. En Haití, en Cuba, que se parece que es el país más pobre, a veces pensamos, hay electricidad por lo menos. Allá no había electricidad. Cocinábamos en Cuba quizás con una cocina eléctrica o demás. Allá aquella jovencita de 24 años tuvo que coger un machete y empezar a cocinar con leña. El llamado que Dios está haciendo muchas veces no es ese llamado solamente de estar con una corbata y un traje hablando facilito con el carro del año. Las misiones no son tan fáciles como la gente lo pinta. Las misiones tienen inherente cosas fuertes que soportar. Hasta el punto que yo le dije al Señor, yo creo que yo no soy el que debe hacer esta misión en Haití. Yo muchas veces cogí mis matules para correr fuera del llamado de Dios. Lo triste de esto es que hay mucha gente que sabe cuál es su llamado y están corriendo, están alejándose del llamado de Dios. Dios en esta preciosa mañana te está llamando a que tú corras en pos de su llamado, no que corras fuera de él. ¿Sabes? Dios habla, hermanos. A mí Dios me habló a mi corazón. Y cuando estaba en medio de Haití, que ni podía aprender creol, ni soportaba la calor que había, ni soportaba lo que estaba aguantando, Dios habló a mi corazón. Y Dios me dijo, yo voy a levantar en este país una generación que me va a adorar y que me va a servir y que va a transformar todo este lamento que te tiene agobiado, toda esta situación que te tiene mal, que te tiene sufrido, que te quieres ir. Toda esta situación la voy a cambiar a través de una generación que yo levanto. Y esa generación, yo quiero que tú seas padre de ellos. El llamado que Dios te está haciendo es muy importante. Si usted es llamado por Dios, usted no es cualquier cosa. Usted no es ese pequeñito, usted es un hombre y una mujer importante humildemente dentro del programa y del plan universal de Dios para la iglesia. Muy fuerte fue que una semana antes del terremoto, Dios me lleva a mí, a mi familia, a la República Dominicana. Y en esos mismos días viene un terremoto, colapsa el país y la casa misionera bautista donde vivíamos se cayó y todos murieron ahí. Y nosotros estábamos preservados en la República Dominicana. Porque el llamado de Dios no puede ser abortado. Usted no se va de aquí hasta que usted no cumpla con el propósito de Dios. Si usted está vivo es porque hay un llamado que realizar. Hay una obra que realizar que espera por ti y por mí. Y cuando estábamos ahí, que vemos este terremoto, yo quiero orar y quiero hacer un llamado también. Quiero terminar con parte del testimonio en síntesis. Cuando estábamos ahí, el día siguiente, el día 13 de enero del 2010, yo escucho una llamada a la República Dominicana y me dice, hermano, aquí hay cientos de misioneros de todas partes del mundo. Ni saben creol, ni saben a dónde ir. Ya tú llevas 3 años en Haití. Por favor, ven para acá, te necesitamos. Y mis padres en Cuba me estaban diciendo que no. El embajador, que era nuestro amigo, nos dijo, Haití, ¿a qué? Mi esposa con la niña pequeña, ¿a dónde vas? Si Dios te sacó, te preservó, vas a ir a morir. El Señor habló claro a mí, Dios te va a hablar claro. En medio de toda esa confusión que tiene este mundo, usted, por cuanto es un llamado de Dios, no está confundido. Usted sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y sabe, yo regresé para Haití. Y cuando estaba en medio de esa mortandad, los niños muriéndose, nadie podía rescatarlo. Yo caminaba entre los muertos, más de 300,000 personas muertas. Yo pensaba que aquello como que ya era Armagedón, la gran tribulación, algo así. Y cuando veo cientos de niños
en la calle que habían perdido mamá, papá, tía, primo, hasta 15 familiares. El Señor me fijó los ojos en ellos. Y el Señor me dijo, esta es la generación que yo te dije que iba a levantar aquí. Ve y protege, guárdalo, cuídalo, sé padre de ellos. Cuando iba por el camino llorando, tan importante es tu llamado, ser padre de nuestros padres. Mamá que está aquí, ser madre de aquellos que perdieron, aunque padre y madre no están. Llamado tan muy importante. Y cuando estábamos ahí, que iba caminando, llorando, el Señor habló en mi corazón y me dijo, dale lo que tú tienes, que lo que tú no tienes, yo sé. Yo voy a un templo que me trajeron pedí prestado, entramos 150 niños. Y cuando los niños me miraron, todos empezaron a decir, usted papá, usted papito, tú eres mi padre. Y empecé a llorar. Y el Señor, ahora sé para qué nací, ahora sé para qué existo. Ahora sé por qué me dejaste con vida después del terremoto, para ser padre de estos niños. Es tan tremendo. Y para poderle dar un toque conclusivo al testimonio, a las 12 del día, todos los niños comenzaron a decir, Huesuá, juegando, tengo hambre, tengo sed. Y se hizo evidente que yo no tenía ni un kilo en aquel momento. Pero tenía un llamado y había traído a los niños. Y lo que me sucedió es que en mi corazón empecé a sentir el miedo porque ellos murieran. Cuando yo miro a los niños, los haitianos que estaban ahí, me dijeron, oye, este cubano está loco. Despide a estos niños. Porque ahora todo esto está destruido y ¿cómo tú le vas a dar de comer a todas estas bocas? El llamado es el lugar donde las cosas imposibles se vuelven posibles. El llamado es el lugar que le da pasión a tu vida. El llamado es el lugar que le da sentido a tu vida. El llamado es el lugar que le da a tu vida un punto diferente. Y cuando yo estaba ahí en medio de esos niños que voy a hacer algo, ya era la 1 de la tarde, que los niños se fueran y todo, y ellos estaban ahí en Suazo, en Angú. Imagínense ahora 150 niños aquí diciéndole en español, tengo hambre, tengo sed. Y en ese momento me dice uno de los jóvenes haitianos, ahí hay alguien que te está buscando en la puerta. Venía una hermana de Costa Rica que conocimos mi esposa y yo en el 2007. Ella me dijo, yo vine a Haití, te estaba buscando, fui a la casa, colapsó, pero me dijeron que estaba vivo, me dijo toda la historia. Y me dijo, yo iba a venir para acá a buscarte, porque el Señor me dijo que comprara un camión de provisiones. Y ahí hay un camión con arroz, leche, azúcar, frijoles, pamper. Alabado sea el Señor. Dios provee para que tu llamado sea realizado. Tú no va a haber justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aquel que cumple el llamado de Dios jamás será avergonzado. Pero cuando ella viene para adentro y yo veo tantas cosas, yo me quedo frío mirando toda aquella abundancia, en medio de toda aquella escasez y todo aquel terremoto, me quedo así. Ella me dice, ¿qué estás haciendo? Yo no sé ni siquiera qué tú estás haciendo aquí en Haití, de qué se trata lo que estás haciendo. Y le dije, ven, entra aquí al templo. Y cuando ella entró habían 150 niños. Y ella empezó a llorar. Y ella me dijo, yo hace una hora tenía que entrar aquí a esta iglesia, pero cuando iba a entrar, Dios trató conmigo y me dijo, Tracy, ve al campamento con los misioneros y preparen 150 platos de comida. Y eran 150 niños. Y me dijo, me voy mañana, voy a preparar mi boleto de avión, me voy mañana porque sé a que Dios me trajo aquí a Haití. No voy a hacer más nada. Lo que me queda de la misión son $3,000. Ahí lo tienes para que tú empieces esta misión con los niños y tienes estos $3,000 para que Dios te use con esos niños. La gente quiere ver milagros. Cuando tú estás haciendo lo que Dios dice que haga, es
Esa es la zona donde los milagros de Dios se realizan. Es la zona donde tú vas a poder ver a Dios. Solo para terminar con el testimonio, para que puedan ver la primera casa. A los 2 días el Señor trató conmigo y dijo: ellos no pueden estar en una iglesia, ellos tienen que estar en una casa. Pero si quedan pocas casas aquí en Haití, si colapsaron la casa. Jóvenes, ¿cuánto cuesta una casa? Cuesta $4,000 el año, pero hay que pagarlo cash, los $4,000. No se puede pagar 200, 300 como se hacen aquí los contratos. No, ahí no hay facilidad de pago, no hay nada. Paga los 4,000 o los 5,000 lo que cuesta y ya. Ese llamado de Dios hace las cosas extraordinarias en tu vida, porque tú estás enamorado. Porque no eres tú el que lo está haciendo. Dios te llamó para que tú seas un instrumento de su gloria, eres un instrumento de Él. Él lo está haciendo todo y te está utilizando a ti para que tú seas un instrumento para que las cosas puedan suceder. Y a los 2 días de esto, una hermana en la República Checa me escribe, me dice: ¿sabe? En el 2007 había un joven de la República Checa que estuvo en Haití y tú lo moviste por todo Haití. Y él te conoció, te cogió